Hey chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera clase. Con respecto a, ya tengo todos sus problem set que me enviaron la semana pasada. Yo les voy a enviar las notas. Déjenme por favor terminar de corregir para el día lunes. Seguro ya yo debería mandar las notas a CEUPROS, o yo mismo lo voy a colgar quizá en el aula virtual, de manera personal para cada uno de ustedes, y lo puedan tener. En general, he visto que la mayoría ha respondido, por no decir casi todos, muy bien las preguntas. Entonces, antes de empezar hoy día, yo quisiera preguntarles si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, algo que no quedó claro de las semanas pasadas. ¿Tienen alguna duda? Permítanme recordar un poquito qué cosa hicimos hace algunos días para entrar hoy día a la clase de hoy. Muy bien. El primer punto que hemos visto nosotros es el tema de la teoría de la utilidad esperada. ¿De acuerdo? Lo que nos interesa en el tema de la teoría de utilidad esperada es principalmente qué condiciones necesitan las preferencias para que puedan ser representadas por una función de utilidad esperada. ¿Okay? Ese es un primer gran tema. El segundo gran tema que vimos es que el axioma o la condición principal para que las preferencias en un contexto de incertidumbre puedan ser representadas por una función de utilidad esperada es el axioma de independencia. ¿De acuerdo? Es un segundo punto. Lo tercero que vimos, y eso fue la semana pasada en particular, vimos que cuál era la definición de un averso a riesgo. ¿Está bien? Y lo que vimos también la semana pasada es la relación entre la aversión al riesgo, por un lado, y por otro lado, la relación con la función de utilidad. Entonces, ahí una cuarta idea es que el inversor que es averso a riesgo tiene una función de utilidad cóncava, ¿de acuerdo? Y eso era lo que nos interesaba a nosotros, porque cuando tenemos una función de utilidad cóncava tiene propiedades para que podamos aplicar maximización, para que podamos aplicar todo tema de optimización en las herramientas que tenemos en matemáticas, de economía en particular. ¿Okay? Muy bien, entonces la semana pasada nos quedamos en ese punto en el cual nos habíamos quedado en que el averso a riesgo es una persona que tiene una función de utilidad cóncava. Lo que hoy vamos a ver esencialmente es, ok, basado en este gran mensaje de aversión a riesgo y utilidad cóncava, nuestra pregunta el día de hoy es el siguiente, ¿qué condiciones requiere un averso al riesgo para poder invertir en activos riesgosos? ¿Ok? Esa es la gran pregunta de hoy. Permítame escribirlo en la pizarra. La gran pregunta de hoy es la siguiente, ¿qué condiciones necesitamos, ¿de acuerdo?, para que un inversionista, llamémoslo así, que es averso al riesgo, ¿de acuerdo?, invierta en activos riesgosos. Esa es la pregunta que hoy vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a construir un pequeño modelo muy sencillo, de acuerdo, de teoría de portafolio, que nos ayude a responder esta pregunta. ¿Está bien? Solo para adelantar un poquito aquí, nosotros sabemos lo siguiente, que un averso a riesgo, no sé si este promo se nota, quizá. Nosotros sabemos que un averso a riesgo, por la clase anterior, sabemos de que tiene una función de utilidad cóncava. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a ver cómo esa función de utilidad nos va a ayudar a obtener ciertas condiciones. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos, de las clases anteriores? Algo que no quedó claro, algo que quisieran recordar, que no quedó totalmente claro y quisieran que lo comente ahora. Los escucho, los leo por el chat si tienen alguna duda. Si todo está claro, por favor, déjenme saber si todo está ok para continuar. Ok, perfecto, genial, muy bien.
Entonces, permítame compartir mi pantalla y hoy día vamos a trabajar en este slide, en esta presentación. Discúlpenme. Un segundo. Un segundo por acá. Ok. Permíteme un segundo acomodar esto bien. Un costadito, ya. Ok, perfecto, muy bien. La clase de hoy es Teoría de Portafolio 1, el modelo base. Vamos a ver el modelo fundamental de Teoría de Portafolio. Déjenme pasar aquí a la primera. Muy bien. Punto 1. Vamos a ver cuál es el problema de elección del portafolio, ¿de acuerdo? El problema de elección del portafolio se responde a la siguiente pregunta. ¿Cuánto debería de invertir en cada uno de los activos riesgosos y el activo libre de riesgo? Primera idea, vamos a suponer que el inversionista tiene al frente de él activo libre de riesgo, por un lado, y tiene activos riesgosos. ¿Está bien? Vamos a simplificar un poco el problema y vamos a suponer solamente dos activos. El activo libre de riesgo, por un lado, y un activo riesgoso. ¿Está bien? Nuestra pregunta es, ¿en qué casos el inversionista decide invertir solamente en activo libre de riesgo? ¿En qué casos él decide hacer una combinación de estos activos en su portafolio? ¿De acuerdo? Punto 2. Dos características de este problema. Primero, el inversor es averso a riesgo. Esa es la característica de este inversor. La segunda característica es que el inversor prefiere más a menos. ¿Qué significa esto? Que esto implica una función de utilidad estrictamente creciente. A ver, esto es importante. No, vamos a suponer, hay un supuesto en microeconomía, es el tema de no saciabilidad, ¿de acuerdo? El supuesto de no saciabilidad de los consumidores es que siempre prefieren consumir más que menos, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, si agregamos a una unidad adicional a su canasta de consumo, ellos van a preferir eso a tener una unidad menos, ¿de acuerdo? El mismo concepto va a ser aquí. El inversionista siempre va a querer tener más consumo, más consumo a medida que él pueda tenerlo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? En dos cosas importantes. Entonces, primero, es averso a riesgo, y segundo, prefiere siempre más a menos. ¿De acuerdo? Permítanme un segundo, voy a abrir esta presentación en PDF mejor, porque quiero escribir ahí algunos comentarios. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo aquí. A ver si esto se abre bien, sí. Ok, perfecto. Entonces, permítame colocarme aquí. Colocar aquí un comentario. Que el inversor sea averso a riesgo significa que la función de utilidad es cóncava. ¿De acuerdo? Punto 1. Punto 1. En segundo lugar, el inversor prefiera más a menos significa que la función de utilidad es creciente, inclusive estrictamente creciente. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, estos dos supuestos que estamos considerando ahora tienen efecto sobre la función de utilidad que vamos a considerar en el modelo del día de hoy. Muy bien. Tercer punto. La decisión de inversión. Vamos a suponer que en T sub 0, en T igual a 0, se va a tomar la decisión. ¿De acuerdo? Y en T igual a 1 se va a consumir. O si quieren, permítame volver acá a mi pizarra y permítame escribirlo un poco mejor. Quizá valga la pena escribirlo así. Este es el modelo que vamos a trabajar el día de hoy. Permítame explicarlo un poquito mejor. Vamos a suponer lo siguiente. Primero, vamos a trabajar en un solo periodo. ¿De acuerdo? Va a ser un modelo de un periodo. ¿Está bien?
permíteme colocar t igual a 0 y t igual a 1. En realidad, esto es como si fuera el inicio del periodo y este es el final del periodo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, en t igual a 0 se va a tomar, se va a hacer la decisión de inversión. Es decir, aquí el inversionista tiene que decir cuánto va a invertir en el activo libre de riesgo. Este RDF es la tasa, o la tasa de retorno, o de rendimiento, del activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, va a decidir cuánto invertir en el activo libre de riesgo y cuánto invertir en el activo riesgoso. Voy a colocarlo así. Un RDJ. Con una tilde, esta tilde significa de que esta variable es una variable aleatoria. Por eso es una variable aleatoria. ¿De acuerdo? Note, por favor, en este punto, la incertidumbre radica en que yo no sé cuál será el valor de la tasa de rendimiento del activo riesgoso al final del periodo. Y yo no lo sé el día de hoy. ¿De acuerdo? Lo que yo conozco como inversionista es esto. La tasa de interés libre de riesgo. Esto sí que lo conozco. Entonces, si quieren, podríamos escribirlo de esta manera. Esto contiene parte de certidumbre del activo libre de riesgo y este activo riesgoso tiene la parte de incertidumbre. Creo que hemos visto anteriormente en las clases previas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, el día de hoy, él decide cuánto invertir, en qué invertir. Al final del periodo o el día de mañana, ¿de acuerdo? Está la decisión de consumo. Lo voy a colocar acá. Lo voy a colocar acá. Está cuánto consumir. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que este inversor, luego de invertir todo en estos activos, toda la riqueza que va a tener, que va a ser al final una tilde, toda esta riqueza se la va a consumir. ¿De acuerdo? Ese va a ser el supuesto. Es decir, invierte el día de hoy. La riqueza que tiene, la riqueza inicial el día de hoy es W0, ¿de acuerdo? La riqueza final del periodo es W tilde, que es todo el consumo, ¿de acuerdo? Y hoy día decide cuánto invertir, y mañana lo único que va a hacer es consumir, o al final del periodo va a consumir solamente, ¿de acuerdo? Noten que no hay decisiones intertemporales, en el sentido de que no tiene que decir cuánto va a consumir en los siguientes periodos. ¿De acuerdo? Este es un solo periodo nada más. ¿Está bien? Entonces, no toma en cuenta el tiempo, no toma en cuenta el consumo ni las inversiones en los siguientes meses o trimestres o años. ¿De acuerdo? Bajo en este esquema vamos a construir nuestro primer modelo. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Está claro? Voy a dejarlo acá. ¿Está claro este enfoque hasta aquí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió este framework, un poco el outline del modelo? ¿Sí? Déjenme saber, por favor. ¿Sí? ¿Se entendió? Genial. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora permíteme pasar un poco al modelo, ¿ok? Ya, perfecto. Perfecto. Permíteme pasar al modelo. Muy bien. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. El inversionista va a maximizar una función de utilidad esperada, ¿de acuerdo? Esperada. Que va a ser E de función de utilidad esperada de su consumo, ¿de acuerdo? Donde esto que está acá es su consumo. Lo que le interesa es saber, lo que le interesa es maximizar su función de utilidad esperada y tiene que elegir cuánto va a consumir, ¿de acuerdo? Lo que él tiene el día de hoy, y solamente va a trabajar un periodo, va a invertir un periodo, es lo siguiente. Él tiene W de 0. Es su riqueza inicial. ¿De acuerdo? Esta riqueza inicial la va a invertir una parte en el activo riesgoso. Voy a colocar A. Esta es una parte del W0.
Esto va a ir al activo riesgoso. Voy a colocarlo así, RDJ, ¿de acuerdo? Y la otra parte, W menos A, va a ir al activo libre de riesgo. ¿Está bien? Entonces, de tal manera que su riqueza final, el W tilde, va a ser igual a lo que va a invertir en activo riesgoso, este A, multiplicado 1 por la tasa de interés de ese activo, ¿de acuerdo? Acá es con tilde, ¿está bien? Más, voy a colocarlo con negro acá, W0 menos A por 1 más la tasa de interés del activo libre. ¿De acuerdo? A ver si se nota ahí mejor. ¿Está bien? Entonces, esto que está aquí es la riqueza final. Nosotros sabemos, estamos suponiendo que la riqueza final es todo lo que él se va a consumir, entonces esto va a ser igual al consumo. ¿Está bien? ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar esta expresión que está aquí, y en lugar del consumo va a ser igual al W tilde. Y en lugar del W tilde va a ser igual a toda esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? Entonces voy a reescribir este problema de optimización. ¿Ok? Muy bien. Permítame continuar, luego vuelvo a preguntarles si van conmigo. Entonces, voy a reescribir esto. Entonces, sería de la siguiente manera. Yo diría lo siguiente. Voy a maximizar mi función de utilidad esperada, que depende del W, porque este es el consumo, donde el W es igual a mi A, 1 más la tasa de interés del activo riesgoso, más W0 menos A, 1 más la tasa de interés libre de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Qué me interesa aquí? ¿Cuál es mi variable de optimización? Y yo quiero saber cuánto voy a invertir. Este A es mi variable de optimización. ¿Por qué? Este W0 está dado. Está dado. Esta tasa de interés del riesgoso es una variable aleatoria. Por tanto, yo no tengo decisión sobre ella. Es una variable que se va a materializar al final del periodo, pero yo no decido sobre ella, yo la tomo tal cual. ¿Está bien? Esta tasa de interés libre de riesgo también está dada. ¿De acuerdo? Por tanto, la única variable sobre la cual el inversionista tiene control o decidir es el A. ¿Y qué cosa es el A? Es el monto de dólares o de soles, digámoslo así, que va a invertir en el activo riesgoso. ¿De acuerdo? Por tanto, entonces mi variable de optimización aquí sería A. ¿Está bien? Sujeto a esta restricción. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí. ¿Está claro hasta este punto? ¿Alguna duda? Me dejas saber, por favor. ¿Hasta aquí está claro este punto que está acá? ¿Sí? Ya, genial, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Permítanme borrar esto que está acá. Y voy a hacer esto solamente. Voy a reescribir esta parte. Verán conmigo que voy a escribir esta parte que está acá. Eso sería A, 1 más la tasa de interés, J más W0 por todo esto, W0, 1 más la tasa de interés de libre de riesgo, menos A por esto, menos A por 1 más la tasa de interés libre de riesgo. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer en este punto es lo siguiente, voy a juntar estos dos, tendría A, ¿de acuerdo? La tasa de interés J menos la tasa de interés libre de riesgo, más esta expresión, W0, 1 más la tasa de interés libre de riesgo. ¿Ok? Eso sería mi W0. Quisiera que vean esta expresión conmigo un segundo. ¿Qué significa la riqueza final?
la riqueza final de este inversionista es la riqueza inicial, ¿de acuerdo? Después de haberla invertido toda en el activo libre de riesgo, más algo adicional, que es este A, de la diferencia del activo riesgoso con respecto al activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Imagínense a este punto, todavía no voy a hacer optimización, imagínense a este punto, que el A es igual a 0. Es decir, que el inversionista dice, no voy a invertir absolutamente nada en el activo riesgoso. Entonces, A es 0, esto se va, y mi riqueza final es toda mi riqueza inicial invertida en mi activo libre de riesgo. ¿Está bien? Imagínense conmigo que este A es W0, es decir, toda mi riqueza lo voy a invertir en mi activo riesgoso. Si este W0, miren, W0 por RDF, ¿de acuerdo? Se va a ir con toda esta parte que está aquí, perdón, con esta parte que está acá, ¿de acuerdo? Y me va a quedar W0, 1 más la tasa de interés del activo riesgoso. ¿Qué significa? Que toda mi riqueza va a ser la riqueza inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés del activo riesgoso. ¿Está bien? Entonces, esta restricción o ecuación lo que refleja es el output, ¿de acuerdo?, final de haber hecho decisiones de inversión en un activo o en otro, en una combinación de los dos. ¿De acuerdo? Yo podría decir aquí que el inversionista podría tener un portafolio, y voy a colocarlo acá, un portafolio de dos activos, que sería el A y el W0 menos A, donde A es la cantidad de dinero orientado al activo riesgoso y el W0 menos A es el activo libre de riesgo. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, permítame ahora ir un poco al criterio de optimización de este inversionista. ¿Está bien? Voy a borrar esto que está acá abajo. Y voy a tener lo siguiente. Les comenté que esto yo podría escribirlo, esta restricción, lo puedo escribir de la siguiente forma. W es igual a W0, 1 más la tasa de interés libre de riesgo, más una que multiplica la tasa de interés riesgosa y la tasa de interés libre de riesgo. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer simplemente es, las condiciones de libre es aplicar, derivar esta función objetivo con respecto a, ese va a ser lo que voy a hacer, ¿ok? Sería, la derivada con respecto a, tendría lo siguiente. Vamos a colocar acá puesto por los, sería, expectativa, la derivada de la función de utilidad con respecto al W tilde por la derivada de W tilde con respecto a A, y esto sería igual a 0. ¿Ok? Muy bien. Esta primera expresión, ¿qué cosa es? Es la utilidad marginal. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar así. E es igual a la utilidad marginal. ¿De acuerdo? Punto. La derivada de W con respecto a A. Noten, acá está W tilde con respecto a A. Primer componente no tiene el término A, se va. Segundo componente tiene el término A de manera lineal. Por tanto, nos va a quedar esta expresión. Multiplica la tasa de interés con la tasa de interés libre de riesgo. Y todo esto es igual a 0. Esta ecuación que está aquí es la condición de primer orden para que invierta de manera óptimamente, el inversionista o el agente que estamos estudiando. ¿Ok? Pregunta hasta acá. ¿Está claro hasta aquí lo que hemos hecho? ¿Alguna duda hasta acá? Me comentas. Si me comentas si está claro, si tienen alguna duda, si requieren que lo vuelva a repetir, lo puedo volver a repetir con toda confianza. ¿Ok? Déjenme saber si se entendió aquí. Genial, muy bien. Perfecto. Entonces, permíteme
marcarlo aquí. Esto que está aquí, esta expresión es la expresión clave, ¿de acuerdo? Esta es una expresión, esta es una condición de primer orden clave. Lo vamos a encontrar más adelante, lo vamos a encontrar esta expresión en diferentes modelos más complicados, ¿de acuerdo? Lo vamos a encontrar en diferentes modelos más complicados cuando tengamos temporalidad, es decir, T hoy día y T mañana, vamos a encontrar una expresión similar. Como es de un solo periodo, hemos encontrado una expresión más sencilla, ¿de acuerdo? Pero entender esta expresión es clave. Entonces, lo que me interesa en esta primera parte del día de hoy es entender qué condición requiere el inversionista para que este A, que es la cantidad que él invierte en activo riesgoso, sea mayor a cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que me interesa. Nos interesa saber qué es lo que el inversionista pide para que él pueda decidir tener una inversión positiva en un activo riesgoso. Estamos hablando de un agente averso al riesgo, ¿de acuerdo? Un agente que prefiere la certidumbre a la incertidumbre. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué cosa requiere él para que pueda invertir, para que pueda invertir su dinero, parte de él, en un activo con incertidumbre? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Vayamos por el primer caso hoy. A igual a 0. Veamos por el primer caso. Voy a borrar esto que está aquí. Muy bien, vayamos por el primer caso. Nuestra condición de primer orden, para que el inversionista invierta o oriente recursos a activos riesgosos y libres de riesgo, es la siguiente. La expectativa, ¿de acuerdo?, de la utilidad marginal, W, que multiplica a la tasa de interés del activo riesgoso menos la tasa de interés del activo libre de riesgo. Y esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Note, como es expectativa, esto significa que lo que me interesa, en términos sencillos, es el promedio de todo esto. ¿De acuerdo? A ver, primer punto. Este doble tilde es una variable aleatoria y por tanto tiene una distribución. ¿De acuerdo? Tiene una distribución que no conozco en estos momentos. Esta tasa de interés del activo riesgoso también tiene una distribución que yo en estos momentos tampoco yo conozco, ¿de acuerdo? Lo que pide el inversionista no es exactamente conocer cuál es el valor que va a tener el activo riesgoso en el siguiente periodo. Lo que él necesita es entender el valor promedio de esta expresión. Eso es clave, por favor, noten. La mayoría, por no decir casi todos los modelos en economía o finanzas, en economía y finanzas hay una parte, buscan explicar promedios, buscan explicar expectativas de los valores, o de las variables, perdón. Inclusive en econometría, recordarán en econometría cuando hacemos un modelo de regresión lineal, por ejemplo. El modelo que construimos en econometría con el modelo más simple de regresión lineal, lo que busca es explicar la expectativa condicional de la variable. No busca explicar cada uno de los puntos de la variable. Busca explicar el promedio, llamémoslo así, de la variable. ¿De acuerdo? Entonces, conceptualmente, lo que busca el inversor, más que conocer punto a punto la distribución de la tasa de interés el día de mañana, o al final del periodo, lo que interesa conocer es un indicador que represente a esa distribución. ¿Y cuál es? La expectativa. El valor promedio, llamémoslo así. ¿Ok? Eso es clave, ténganlo en mente. Muy bien, entonces. Perfecto. Ese es punto 1. Punto 2. Supongamos lo siguiente. Supongamos de que este inversionista decide invertir toda su riqueza en el activo libre de riesgo. Es decir, nada en el activo riesgoso. ¿Esto qué implica? Que implica lo siguiente.
implica que el W tilde sería, según lo que tenemos hace un momento, era W0, 1 más la tasa de interés libre de riesgo, más un A, la tasa de interés del activo riesgoso menos la de libre de riesgo. Si esto es A igual a 0, todo esto se elimina y me queda solamente esto. Entonces, mi riqueza final es W0, 1 más la tasa de interés libre de riesgo. Si esto lo considero en mi condición de primer orden, condiciones de primer orden, es decir, aquí tendría lo siguiente, voy a escribirlo acá, sería la expectativa de la utilidad marginal de W tilde. ¿Qué es esto? La utilidad marginal de W0 por 1 más la tasa de riesgo. ¿Está bien? ¿Qué multiplica a esta expresión? La tasa de interés riesgosa, libre de riesgo, todo esto es igual a 0. Voy a borrar aquí, y esta es condiciones de primer orden. ¿Está bien? ¿No? Note por favor lo siguiente. Esta utilidad marginal, el W0 es conocido. La tasa de interés libre de riesgo es conocida. Toda esta expresión puede salir fuera de las expectativas, ¿de acuerdo? Porque son valores conocidos, no son variables aleatorias. Sale de la expectativa y tendría esto. Un marginal, W0, que multiplica, otra vez con negro, a la expectativa de la tasa de interés riesgosa, libre de riesgo, igual a 0. Note, por favor, recuerden que dijimos hace un momento que nuestro inversionista prefiere siempre más a menos, ¿está bien? Y que siempre tiene una utilidad cóncava. ¿Eso qué significa? Significa que la utilidad marginal es positiva, ¿de acuerdo? Porque él siempre quiere tener más a menos, por tanto, quiere tener más consumo, y por tanto, a tener más consumo, va a tener más utilidad, ¿de acuerdo? Y la utilidad marginal, que es la diferencia entre las utilidades, es positiva. Entonces, esto es positivo. Lo que me queda es que esto, por tanto, esta expresión de tasa de interés tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa? Significa que la expectativa de la tasa de interés riesgosa, voy a colocarlo acá así, la riesgosa, tiene que ser igual a la tasa de interés libre de riesgo. Entonces, primera conclusión de esta parte. El inversionista, cuando ve que el valor esperado de la tasa de interés del activo riesgoso es igual a la tasa de interés del activo libre de riesgo, lo que hace es no invertir nada en el activo riesgoso. ¿De acuerdo? Es decir, note por favor, acá está mirando un punto de la distribución del activo del rendimiento riesgoso. ¿De acuerdo? Y él dice, si la media, el valor incondicional de la distribución del rendimiento del activo riesgoso es igual al activo libre de riesgo, por tanto, yo prefiero no invertir nada en la incertidumbre. ¿Recuerdan conmigo, por favor, la semana pasada que les comenté y les dije, un averso al riesgo prefiere siempre la certidumbre a la incertidumbre? Muy bien, miren esto por favor. La tasa de interés de activo con certidumbre es igual a la tasa de interés de activo con incertidumbre. Podríamos decir nosotros, oye, pero es igual en términos esperados el rendimiento del activo riesgoso con incertidumbre al activo seguro. Entonces podría ser indiferente entre invertir en uno y el otro. No, porque el averso al riesgo siempre prefiere, en este caso, mantener inversiones en lo seguro. ¿Y cuál es lo seguro? La tasa de interés libre de riesgo. ¿De acuerdo? Y por tanto, siempre se cumple que no invierte nada en el activo riesgoso. ¿Okay? Cerrada esta parte. Hasta aquí. ¿Algunas preguntas? ¿Está clarito? ¿Alguna duda, por favor? ¿Se entendió? Déjenme saber, por favor, si siguen conmigo en esta parte.
Si quieren que lo vuelva a explicar, lo puedo volver a hacer, solo déjenme saber. ¿Se entendió? ¿O prefieren que lo vuelva a explicar? ¿O que lo vuelva a explicar? Sí, por supuesto, lo puedo volver a hacer. Ah, genial, muy bien, perfecto. Muy bien. Dos cositas. Primero, lo voy a volver a explicar. Y segundo, permítanme responder la pregunta rápida. Dice, Darío me pregunta, ¿por qué el valor esperado no afecta a la utilidad marginal? Excelente pregunta. Permítanme responder la pregunta de Darío y vuelvo a trabajar todo otra vez, ¿ok? Denme un segundo. Quisiera que vean aquí, por favor, aquí, en este cuadro, ¿de acuerdo? Si X es una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Yo puedo calcular su valor esperado. ¿Está bien? Perdónenme, creo que no se nota muy bien ahí. ¿Ok? ¿Ok? Si yo tengo A, una constante, que multiplica a una variable aleatoria, su valor esperado de A, X, variable aleatoria, es igual a esta constante sale a el valor esperado de la variable aleatoria. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Aquí, en nuestro caso, note que W0 es un valor, es la riqueza inicial, es un valor dado. Esto, voy a colocarlo aquí, y es una constante, es un valor que yo ya lo conozco el día de hoy. La tasa de interés libre de riesgo es un valor dado también, no es una variable aleatoria, también es una constante. Entonces la utilidad marginal de un número sigue siendo un número, ¿de acuerdo? No es ninguna variable aleatoria. Entonces todo esto que está acá se comporta como si fuese un A. Entonces, el valor esperado de A por algo que es aleatorio, esto sale fuera del valor esperado. ¿Ok? Y nos quedamos solamente con esta expresión del valor esperado. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Permítame volver a reordenarlo de una mejor manera para que se pueda entender. Muy bien. Entonces, primero, condición de primer orden. Habíamos dicho nosotros que teníamos la expectativa de la utilidad marginal de W tilde, que es utilidad marginal de la riqueza final, que multiplica a la tasa de interés riesgosa menos la tasa de interés libre de riesgo. Todo esto igual a cero. ¿Ok? Condición en primer orden. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la restricción, llamémoslo así. No, vamos a llamarlo mejor, no restricción, sino la riqueza final. La riqueza final. La riqueza final. Era esto. W, que es la que está acá, es igual. Recuerda, la riqueza final va a estar partida en lo que me rinde el activo riesgoso y lo que me rinde el activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces habíamos dicho, si yo invierto A en mi activo riesgoso, él me va a dar 1 más la tasa de interés del activo riesgoso. Eso me va a rendir, ¿de acuerdo? Más, dado que yo tengo W0, riqueza inicial, de lo que invierto en mi activo libre de riesgo es W0 menos A. Entonces esto es más W0 menos A. Esto va al activo libre de riesgo, multiplica 1 más la tasa de interés del activo libre de riesgo. ¿Ok? Punto 2. Punto 1, punto 2. Perfecto. Entonces, ahora vayamos al caso 1. Supongamos que A es igual a 0. ¿Qué significa esto? Si el inversionista, voy a escribir acá como el inversionista invierte toda su riqueza, o sea, todo W0 inicial, en el activo libre de riesgo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien, bajo este supuesto en el que estamos ahorita analizando, veamos si cumple con lo que tenemos aquí arriba, porque aquí la primera ecuación es una ecuación de optimalidad. Es decir,
tiene que cumplirse en el óptimo, ¿de acuerdo? Y esto que está aquí es una ecuación de restricción, tiene que cumplirse también. Por tanto, veamos la primera ecuación. Perdóname, empezamos con la segunda ecuación, la riqueza final. Pues en este caso, voy a colocarlo aquí, la riqueza final sería igual, dado que A es 0, este es 0, se va, esto es 0, note, y me queda W0 por esto que está acá. W0 por 1 más la tasa de interés libre de riesgo. ¿Ok? Ahora B. Veamos en la condición de primer orden. ¿Ok? Tendríamos, noten, la utilidad marginal del W tilde es todo esto que está aquí. Sería la expectativa de la utilidad marginal del W0 por 1 más la tasa de interés libre de riesgo. ¿Me acuerdo hasta acá? ¿Ok? ¿Qué cosa he hecho? He hecho lo siguiente. Este W0 yo lo conozco aquí. Es esta expresión. Toda esta expresión lo he colocado acá. Este es W0. Perdón, W tilde. ¿De acuerdo? ¿Multiplica qué? Multiplica a esta expresión, que es la tasa de interés de activo riesgoso menos la tasa de interés libre de riesgo. Y esto finalmente es igual a 0. ¿Ok? Perfecto. En este punto, les comentaba hace un momento, les decía, este W0 yo lo conozco y es una constante. Esta es una constante. Esta tasa de interés libre de riesgo también es una constante. ¿De acuerdo? Por tanto, toda esta utilidad marginal que está aquí, toda esta expresión, ya es un número, es una constante. Puede salir fuera de la expectativa. ¿Está bien? Entonces, al sacarla tendría esto. La utilidad marginal de W0, 1 más la tasa de interés libre de riesgo, ¿está bien? Que multiplica, la expectativa queda aquí, la expectativa ¿de quién? De esta expresión, tasa de interés de J, la tasa de interés libre de riesgo. Esto igual a 0. Porque eso es un número. Para que esto sea igual a 0, esto es positivo. La utilidad marginal es positiva porque estamos suponiendo que el inversionista quiere consumir siempre más a menos, ¿de acuerdo? Y por tanto la utilidad es positiva y su utilidad marginal siempre es positiva, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Si esto es positivo, la única condición para que esta condición de número se cumpla con igualdad a 0 es que esto sea igual a 0. Lo que implica, permítanme escribirlo aquí, esto implica que la expectativa de la tasa de interés del activo riesgoso es igual a la tasa de interés del activo libre de riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, mira, cuando el inversionista dice, no voy a invertir en nada, lo que está pidiendo en realidad, o lo que está viendo él, es que la tasa de interés libre de riesgo es igual a la tasa esperada del activo riesgoso. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí, chicos. ¿Se entendió las ideas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Es el buen momento para preguntar, para lanzar las dudas que tengamos, por favor. Los escucho. Algo no está claro. Con respecto a la expectativa, con respecto a la utilidad marginal. ¿Se entendió hasta acá? Indíqueme, porfa. ¿Sí? Genial. ¿Se entendió? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué mensaje quiero darles con este primer caso? El mensaje de esto es, el mensaje es, si el valor esperado del activo riesgoso es igual a la tasa de rendimiento del activo libre de riesgo, entonces el inversionista averso al riesgo va a decir, yo invierto en activo libre de riesgo. ¿Está bien? Es decir, el A es igual a 0.
¿Qué cosa era el A? El A era justamente la cantidad de dinero que él va a invertir en el activo riesgoso, que en este caso es C. ¿Ok? Perfecto. Ese es el primer caso. Ahora, quisiera que noten lo siguiente. Yo les preguntaba hace un momento y les decía, o mi pregunta para discutir con ustedes ahora es, pero si estos son iguales, pareciera que fuera indiferente a invertir en el activo libre de riesgo y el activo riesgoso. ¿Está bien? Miren, piensen conmigo. Es decir, el rendimiento del activo A es igual a la expectativa de rendimiento del activo B. Yo les pregunto, ¿invierto en A o en B? ¿Cuál de los dos? Permítame borrar, voy a poner eso en la pizarra. Imagínense conmigo lo siguiente. Les hago una pregunta en el problem set o en el examen. Un inversionista tiene un activo A, tiene un activo B. El activo A es con certidumbre y el activo B es con incertidumbre. Y además, el rendimiento del activo A es igual a la expectativa de rendimiento del activo B. Mi pregunta aquí es, la cantidad que invierte, a lo mejor dicho, mi pregunta aquí es, ¿cuánto invierte el inversionista en A y en B? Punto, en ambos, voy a colocar acá, el monto, ese es el monto, de ambos es igual B. Invierte más en el activo con certidumbre, C. Invierte más en el activo con incertidumbre. Imagínense esta pregunta. ¿Qué diría? Así es, Kevin, así es. Muy bien. Yo les pregunto, ¿qué me dicen a esto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿A, B o C? O depende, o permítame colocar aquí entonces un D. Depende, Hamilton. No seas vivo. Ok, déjeme, a ver, discutamos acá este punto. ¿Qué dicen? Los leo. B, muy bien. Dicen B. ¿Hay más? A, B o C. No se preocupen, acá nos podemos equivocar, pero lo importante es que indíqueme cuál de los tres prefiere. Muy bien, B. Pues depende, no lo sé. Muy bien. B. B, perfecto. Excelente. El supuesto implícito detrás es que este individuo es un averso al riesgo. ¿Está bien? Entonces con este principio, perfecto, excelente muchachos. Entonces, con este principio, permítanme reflexionar con ustedes. Entonces, con este principio, si viene alguien y me dice, oye Hamilton, tengo dos activos con el mismo rendimiento, uno riesgoso, otro seguro, ¿cuál prefieres? Yo como averso al riesgo prefiero el seguro. ¿De acuerdo? No soy indiferente, ¿está bien? El averso al riesgo, según la teoría, prefiere el seguro. ¿De acuerdo? Perfecto, muy bien. Vayamos al segundo caso entonces. Primera idea de la tarde cerrada. Muy bien, perfecto. Ok, el caso 1 que hemos visto es A igual a 0, sí, solo sí, o sea, no invierto nada en activo riesgoso, el activo riesgoso tiene
valor esperado de su rendimiento igual al activo libre de riesgo. Perfecto. Punto 2. ¿Qué pasa si el rendimiento esperado es mayor que el rendimiento del activo libre de riesgo? Este es el segundo caso. ¿De acuerdo? Les adelanto, esto es así. Si, solo si, A es mayor a 0. Es decir, el averso a riesgo va a invertir en un activo riesgoso, ¿de acuerdo? O sea, este es A mayor a 0, ¿de acuerdo? Donde A es el monto que invierte en el activo riesgoso, siempre y cuando el valor esperado de rendimiento es mayor al rendimiento del activo libre de riesgo. Otra vez, noten, esto es valor esperado. ¿Qué significa? Que la distribución del rendimiento del activo riesgoso es esta. Lo que yo le exijo como averso a riesgo es el valor esperado. Esto tiene que ser mayor. Imagínense que aquí se encuentra, por ejemplo, aquí se encuentra el rendimiento del activo riesgoso, perdón. Perdón, es al revés. Esto tiene que ser mayor, acá RDF, bueno, tiene que ser mayor que el activo libre de riesgo. ¿Está bien? Si yo tengo esto, entonces, o si solo si, el inversionista va a invertir en el activo, una porción en el activo riesgoso. ¿Ok? Veamos un poco esto en esta parte ahora, en lo que... Muy bien, permítame borrar aquí. Muy bien, entonces veamos. Quiero que vean esto conmigo un segundo. Caso 2. ¿Ok? La expectativa del rendimiento por el libre de riesgo. Perfecto. Imagínense conmigo lo siguiente. La tasa de interés del activo riesgoso, yo no la conozco, pero supongamos que tiene dos posibles valores. ¿Está bien? Uno es el alto, que es high, y otro es el low, que es bajo. ¿De acuerdo? Con probabilidad P, con probabilidad 1 menos P. ¿Está bien? Entonces, dado que tengo ese es el valor ya realizado. ¿Está bien? Y, por tanto, esto que está aquí, es realizado, se va a dar cuando el RDH es mayor que el RDF y el RDL es menor que la tasa de interés libre de riesgo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Supongamos que tenemos nuestro activo riesgoso y tiene dos posibles valores, ¿de acuerdo? Cada uno con sus probabilidades. Este valor alto de la tasa de interés riesgosa era libre de riesgo, y este valor bajo, de acuerdo, de la tasa de interés riesgosa, está por debajo del activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dado que me va a dar una riqueza aquí, voy a tener una riqueza final, voy a colocarlo así mejor, una riqueza final para cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, la riqueza final para esta realización de esta tasa de interés sería, yo tengo 1 más la tasa de interés libre de riesgo, que multiplica el W0, más lo que invierto, la tasa de interés de J, menos la tasa de interés libre de riesgo. Recuerdan que esta era la expresión de la riqueza final. Si fuese para la tasa de interés alta, significa que esto sería la tasa de interés alta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí conmigo? La misma idea hago con esta segunda. Tendría yo esto. W de la tasa de interés baja, ¿de acuerdo? Sería 1 más la tasa de interés libre de riesgo, W0, más A, R de J, menos R de F, donde R de J es el menor valor de la tasa de interés realizada. ¿Está bien? Entonces, tengo dos casos, otra vez. Es decir, la tasa de interés del activo riesgoso puede tener dos valores que se pueden realizar. ¿De acuerdo?
primero es alto y supera la tasa de interés libre de riesgo, el segundo es bajo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Noten que yo estoy bajo este supuesto. Noten que estamos aquí bajo este supuesto. ¿De acuerdo? Porque en el caso 1 vimos esto con igualdad. En el caso 2 veamos qué pasa cuando la expectativa es mayor que el activo libre de riesgo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, noten lo siguiente. Yo tengo que, para esta realización tengo mi riqueza final, y para esta otra tengo mi riqueza final. ¿De acuerdo? Y la riqueza final es, yo una parte he invertido en mi activo libre de riesgo, y otra parte A en mi activo riesgoso. ¿De acuerdo? Y otra parte A en mi activo riesgoso. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien, genial. Este es punto 1, punto 2, punto 3. Yo sé lo siguiente. Yo sé que la utilidad marginal de W de H, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Que multiplica, perdón, hagamos lo siguiente. Recuerden, condición de primer orden. Yo tengo esto. U marginal que multiplica la tasa de interés de J menos la tasa de interés libre de riesgo. ¿De acuerdo? Esta expectativa, ¿qué cosa sería? Sería igual a dos componentes. ¿De acuerdo? La primera evaluada cuando yo tengo la tasa de interés alta, perdón, acá de J, y la segunda evaluada cuando tengo la tasa de interés baja. ¿Está bien? ¿Por qué? Noten que yo tengo dos tasas de interés de esta expresión, cada uno con sus probabilidades. Es decir, acá va a estar la probabilidad P, multiplicando a toda la utilidad marginal de esta parte, y acá va a estar la probabilidad 1 menos P, multiplicando a toda esta expresión, pero evaluado en la tasa de interés baja. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Me siguieron? ¿Alguna duda, muchachos? Hasta este punto. ¿Está clarito? ¿Prefieren que lo vuelva a explicar? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Me confirman? Kevin dice ok. ¿Todo está claro por allá para los demás? Perfecto, genial, excelente. Permítanme ir entonces aquí, por favor. Voy a subir acá. Genial. Entonces, esta parte que está aquí, ¿qué significa? Significa la expectativa de toda esta expresión, ¿de acuerdo? Sería P por la utilidad marginal de doble tilde, pero del high, voy a colocarlo acá, del high, ¿de acuerdo? Que multiplica la tasa de interés del high J menos libre de riesgo. ¿Ok? Perdóname, aquí. Y aquí, high. ¿De acuerdo? Voy a colocar esto así. ¿Ok? Más la misma idea, pero para el low, o para el bajo. Sería 1 menos P, que multiplica. Tendría yo aquí la utilidad marginal del W low, ¿de acuerdo? Que multiplica a la tasa de interés J, tasa de interés libre de riesgo, donde esa tasa de interés riesgosa es el low. ¿Está bien? Y dado de que esta expectativa, por las condiciones de primer orden, tiene que ser igual, esta expectativa igual a 0, pues toda esta expresión tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿De acuerdo conmigo hasta acá? Perfecto. Quisiera que vean acá un segundo. Permítanme un segundo aquí. Este low, esto que está aquí, lo que estoy aquí marcando ahorita, esto es negativo. Recuerda de que
el low siempre estaba por debajo de la tasa de interés libre de riesgo, esto es negativo, ¿de acuerdo? La utilidad marginal de la riqueza siempre va a ser positivo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por aquí, la tasa de interés high estaba por encima de la tasa de interés libre de riesgo. Esto va a ser positivo. Utilidad marginal va a ser positiva. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Perfecto. Entonces, yo les pregunto aquí, este promedio tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Acá tengo un negativo, entonces, mi pregunta es la siguiente. Esta utilidad marginal, ¿de acuerdo? Si es muy, muy grande, ¿de acuerdo? Significa de que se va a hacer muy positivo. ¿Está bien? Imagínense que sea 100. Y si esto es pequeñito, esto va a ser negativo, chiquito. Algo muy grande, le quito algo pequeño, no me va a dar 0. Creo que tiene que pasar, tengo que balancear para que me dé igual a 0. Esto tiene que ser pequeño, voy a colocarlo acá. Esto tiene que ser pequeño, voy a colocarlo así. Tiene que ser small, esto que está acá, bien chiquito, ¿de acuerdo? Si esto es pequeño, es positivo, está bien. Esto que está acá tiene que ser grande, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si esto es grande, con este negativo, y esto se van a anular en un momento, le van a dar 0, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que estoy diciendo es que para que pueda cumplirse la condición de primer orden, yo tengo que tener que esta utilidad marginal del W de H tiene que ser mayor a la utilidad marginal del W low. Perdón, al revés, menor. Small. Es grande, ¿de acuerdo? Tiene que ser menor que esta que está aquí. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Voy a borrar acá. Permítame volver aquí. Hacer lo siguiente. Utilidades marginales. La utilidad marginal es decreciente. Entonces, yo tengo esto. La utilidad marginal es decreciente. Cuando una utilidad marginal en el punto A, en el punto B, si la utilidad marginal aquí, en el punto A, si la utilidad marginal en el punto A es mayor que la utilidad del B, significa que en el A, aquí el X de A, ¿de acuerdo? Este X de A, voy a hacerlo mejor, permítame borrar aquí mejor. Voy a borrar acá. Vamos a hacerlo bien. La utilidad marginal tiene que ser decreciente. ¿De acuerdo? Imagínense conmigo esto. Yo tengo X de A, tengo X de B, y tengo la utilidad marginal de B, utilidad marginal de A. ¿De acuerdo? Noten, si la utilidad marginal de A es mayor que B, utilidad marginal de A es mayor que B, significa que X de A es menor que X de B. ¿De acuerdo? ¿Por qué les comento esto? Quiero usar justamente aquí, quiero usarlo aquí. La utilidad marginal de WL es mayor que esto. Significa que WH es mayor que WL. Es decir, esto me dice WH es mayor que WL. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Más o menos claro, lo vuelvo a explicar esta parte. Déjenme saber, por favor, hasta este punto que está aquí. ¿Lo vuelvo a explicar? ¿Está clarito? ¿O alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? En la parte del neteo, ¿ok? Aquí. Ok, déjenme explicarlo mejor. ¿ok?
Ok, perfecto. Ya, genial. Genial. Déjeme explicarlo bien aquí. Entonces, ok. Perfecto. Está conmigo, tenemos estas dos partes. ¿Está bien? Y esto tiene que ser igual a cero. Condición de primer orden. Así cerrado. Perfecto. Este P y este 1 menos P son números. Entonces eso ya está dado. ¿Está bien? Está dado y no tiene ninguna relevancia aquí. Lo que no está dado es la utilidad marginal, lo voy a marcar acá, de W tilde, que es una variable aleatoria. ¿Está bien? No está dado eso todavía. Esto está dado. ¿Por qué? Porque ven que ya no tiene tilde aquí la tasa de interés del J, es porque este es el valor realizado ya, que estoy considerando. ¿De acuerdo? Esto está dado. Esto sigue siendo aleatorio. Ven aquí también igual conmigo el RJ menos RF, eso también está dado porque el RJ de L ya es una realización de la tasa de interés. ¿Está bien? Esto está dado. Lo aleatorio sigue siendo W tilde. ¿Está bien? Esto sigue siendo aleatorio. ¿Ok? Perfecto. Punto 1. Punto 2. Van a ver conmigo que esta tasa de interés de low menos RDF es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque nosotros a la hora que hemos hecho la descripción de la tasa de interés, de su realización de la tasa de interés de activo riesgoso, hemos dicho que el low está por debajo de la tasa de interés libre de riesgo. Entonces, esta resta es negativa. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Yo aquí tengo algo negativo, yo aquí tengo algo positivo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Lo que yo tengo que decidir, o el inversionista tiene que decidir, es esta parte que está aquí. ¿De acuerdo? Es como si fuese la ponderación. ¿De acuerdo? Reflexionemos sobre algunos casos. Imaginemos que esta utilidad marginal de WH es bien grande. ¿De acuerdo? Sabemos que es positivo. Este es positivo y este es positivo. ¿Está bien? Si este es positivo, positivo y muy grande, significa de que esto se va a hacer muy positivo. Voy a colocarlo así como que 3 veces. ¿De acuerdo? Y si esto es pequeño, U marginal de WL es pequeño, significa que este negativo va a ser pequeño. Suerte que se queda con 1. Significa de que al final tengo algo tan grande positivo, le quito algo pequeñito negativo, todo esto me va a dar positivo. Pero no quiero eso, lo que yo quiero es que sea 0. Entonces ahí no hay un balance. Ahí simplemente estoy dando un término mucho y el otro término estoy dejándolo muy pequeño negativo. Entonces no me está dando un balance. Ok. Caso 1. Caso 1. Caso 2. Imagínense esto conmigo. Había supuesto que era grande. Supongamos que esto sea pequeño. De acuerdo, que sea pequeño. Voy a colocarlo acá. Small. Así chiquito. Dado que es pequeño, entonces a multiplicarlo por positivo, que es positivo, me va a dar un positivo, pero no tan grande va a ser positivo. ¿De acuerdo? Imagínense que esto sea mayor, es decir, sea un poco más grande que este, ¿de acuerdo? Sea más grande. Pues este negativo, que está aquí, me va a balancear el positivo de tal manera que me va a ayudar a obtener un promedio igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Lo que estoy pidiendo es que esto sea pequeño con respecto a este. Es decir, lo que estoy pidiendo es que esto es pequeño, esto es menor que esto. Es decir, la utilidad marginal del W de H es menor, eso es lo que estoy diciendo, a la utilidad marginal del W de L. ¿De acuerdo? Si tenemos esto, entonces nos aseguramos en cierto sentido de que este promedio se equilibre, se balancee para que me dé igual a 0. ¿Está bien? ¿Ok? Hasta aquí. ¿Se entendió un poquito mejor? Déjenme saber, por favor. O si tienen alguna duda, pregunta, por favor. Quizás es el momento.
¿Más clarito? ¿Sí? ¿Está mejor? ¿Me dejes saber, porfa? Podría darse el caso, sí que salga negativo, es verdad, solo que esta condición te asegura, llamémoslo así, que estás cerca al cero, ¿de acuerdo? En estos momentos exactamente no sabemos cuál es el monto de cada uno de ellos, pero lo que nos asegura de que se acerque el promedio a cero es que esto sea menor que esto, ¿de acuerdo? Lo que nos aleja del cero grande, llamémoslo así, sea positivo, es que esto sea muy, muy, muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, un poco la idea, ¿está bien? ¿Okay? ¿Se te acá, muchachos, un poquito más claro? ¿Sí? Genial, perfecto. Tengan esto en mente conmigo aquí, por favor. Lo que les comentaba, y permítanme borrar ahora aquí. Caso 2, sorry que estoy borrando esto. Ok, muy bien. Entonces, lo que les comentaba era esto, es la utilidad marginal, no, que la utilidad marginal es decreciente, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Es una propiedad de la utilidad marginal, es utilidad marginal. Entonces, a medida que aumenta x de A, x de B, aumenta los x, la utilidad marginal disminuye. Entonces, note por favor, esta utilidad marginal es mayor a esta. Significa de que esto es menor que esto. ¿De acuerdo? Yo de aquí concluyo que W de L es menor que W de H. W de H es mayor que W de L. ¿Está bien? De acuerdo. Concluyo esto porque tengo que la utilidad marginal es decreciente. Usualmente en los modelos tenemos que la utilidad marginal es decreciente. ¿De acuerdo? Recuerden que la utilidad aquí en este caso es una utilidad, una función cóncava. Es esta, de la utilidad. Donde la primera derivada en este punto, verán que la pendiente disminuye. ¿Qué cosa es la pendiente? Es la utilidad marginal. ¿De acuerdo? De la utilidad marginal disminuye a medida que aumenta el X. Acá está, disminuye a medida que aumenta el X. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien, entonces tengo esto. Yo tengo que la riqueza de la tasa de interés riesgosa alta es mayor que la riqueza de la tasa de interés riesgosa baja. Permítanme borrar esto que está aquí y recordar con ustedes qué cosa era esta expresión. Voy a colocarla acá. Esta expresión era la siguiente, era W de 0, 1 más la tasa de interés libre de riesgo, más A por la tasa de interés high de J, menos la libre de riesgo, mayor, ¿está bien? Mayor esta expresión que está aquí. Es la misma expresión que está acá, W de 0, 1 más R de F, más A por R de low de J, R de F. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Verán que esto se va. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Y noten lo siguiente. Yo tengo esta expresión, tengo ahora A, J, R de F, menos, voy a pasar a restar A, R de L, menos R de F, mayor que 0. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esta expresión, ¿qué cosa es? A, R de F se va, note por favor, queda R de H de J menos R de L de J, esto es mayor a 0. ¿De acuerdo? Habíamos dicho nosotros de que R de H y R de L, R de H era mayor que R de L, entonces esto es positivo. ¿De acuerdo? Para que esta expresión se mantenga, esto necesariamente tiene que ser positivo. Entonces, el A tiene que ser positivo. ¿En qué contexto? En este contexto.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo, cuando el inversionista mira que el valor esperado de un activo riesgoso es mayor que libre de riesgo, por tanto, su inversión en el activo riesgoso va a ser positiva, va a invertir algo en él. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos, de esta parte que está acá? ¿Se entendió? ¿Me siguieron? ¿Sí? Perfecto, genial. Dos mensajes. Permítame escribir dos mensajes que quiero que se lleven hoy en la clase de hoy. Permítame escribir en la pizarra. Son dos mensajes, ¿de acuerdo? Dos mensajes. Primera idea. Primera idea 1. Pero antes de eso, voy a colocar en qué ambiente estamos. ¿Cuál es la economía? ¿Está bien? Primero, estamos suponiendo un activo riesgoso, voy a colocarlo así, y un activo libre de riesgo. Un activo solamente, ¿de acuerdo? Libre de riesgo y un activo riesgoso. ¿Está bien? Segundo, estamos suponiendo que el inversor es averso a riesgo. ¿Está bien? Ese es nuestro segundo supuesto. ¿Está bien? Tercero, estamos suponiendo de que el inversionista prefiere más a menos. ¿De acuerdo? Significa que más consumo es mejor, más riqueza es mejor. No tiene saciabilidad. Es el supuesto de no saciabilidad. ¿Ok? Perfecto. Y D, estamos suponiendo un solo periodo. No hay decisiones intertemporales. ¿De acuerdo? Un periodo. ¿Está bien? Bajo este escenario sencillo, simplificado, hay dos conclusiones o dos ideas que quiero que se lleven en esta tarde. Primera idea. El inversionista no va a invertir nada en activo riesgoso, si solo sí el valor esperado del activo, de rendimiento del activo riesgoso, es igual al activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Esto por qué? ¿Por qué tengo esto? Porque él es averso a riesgo. Prefiere siempre, aunque tenga igualdad aquí, prefiere siempre la certidumbre a la incertidumbre. ¿Está bien? Idea 2. ¿De acuerdo? El inversionista va a invertir algo en el activo riesgoso, A mayor a 0, si solo si la expectativa del activo riesgoso es mayor que la tasa de interés libre de riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, él va a invertir algo, ¿de acuerdo? Va a invertir algo en el activo riesgoso cuando el valor esperado de la tasa de interés riesgosa es mayor que el activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? Si yo voy aquí un poco más a esta parte, yo podría restarlo aquí. RDJ menos RDF mayor a 0. ¿De acuerdo? Esto se le conoce prima, en términos de tasa de interés, la prima por riesgo. ¿De acuerdo? Es una prima. Yo quiero que me paguen algo o quiero recibir algo adicional por tomar un riesgo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Perdón, voy a ponernos acá. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está diciendo él? Para invertir en un activo riesgoso, yo requiero una prima. Requiero que me paguen algo adicional. En particular, lo que le está pidiendo es, yo quiero que el activo me pague algo adicional de lo que yo tuviese en caso de certidumbre total. ¿De acuerdo? Entonces, esta prima por riesgo, hasta aquí, esta prima por riesgo llamémosla así prima por riesgo ahora, también se lo conoce como el exceso de riesgo, exceso de tasa de interés, perdón. Esto es lo que vamos a procurar modelar en muchos de los modelos de asset pricing. Por ejemplo, en KPM, el modelo KPM,
buscamos entender qué es lo que me mueve esta prima por riesgo, o este exceso de riesgo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver otros modelos más, con Samsung KPM, y otros modelos más tratan de explicar esto. Este modelo sencillo, lo que dice es, la prima por riesgo tiene que ser positiva, ¿de acuerdo? Si es que quieres invertir en un activo riesgoso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Dos mensajes que quiero que se lleven el día de hoy. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? Déjenme ver, estamos con el tiempo. ¿Alguna duda de estas dos ideas que quiero que hoy se lleven con claridad, estas dos ideas esencialmente? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Por favor, con toda confianza. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Entonces, ¿todo claro por allá? Kevin dice todo claro. ¿Los demás chicos, todo claro también por allá? Genial. Genial, genial, Martín. Muy bien. Luis, genial, perfecto. Entonces, genial. Entonces, dos ideas quiero que se lleven hoy, ¿de acuerdo? Primera idea que quiero que se lleven es, si el valor esperado de la tasa de interés del activo riesgoso es igual al libre de riesgo, por tanto, el averso riesgo invierte en lo que tiene con certidumbre, el activo libre de riesgo. ¿De acuerdo? Si preguntan, oye, ¿y por qué hace eso? Por definición del averso al riesgo. Es por definición. ¿De acuerdo? Segundo, el averso al riesgo exige una prima por riesgo. ¿Qué significa eso? Exige que el rendimiento esperado del activo riesgoso sea mayor que el rendimiento del libre de riesgo. ¿Para qué exige eso? Para poder invertir algo en el activo riesgoso. ¿Ok? Dos ideas claves. Este modelo es sencillo, hemos supuesto algunas cosas sobre el inversionista. No hay intertemporalidad, ¿de acuerdo? Que es lo que seguro vamos a ir haciendo en las siguientes clases hacia adelante. Todavía no hemos explicado qué variables mueven la demanda del activo riesgoso. ¿Está bien? Muy bien, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Déjenme ver un segundo aquí. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? La próxima clase, y permítanme compartir acá mi pantalla con ustedes. La próxima clase deberíamos de entrar al slides número 9, ¿de acuerdo? Donde acá vamos a hablar de la prima por riesgo, ¿de acuerdo? Para calcular la prima por riesgo voy a usar una expansión de Taylor. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me interesa de esta expansión de Taylor? Lo que me interesa es encontrar esta expresión que está aquí, ¿de acuerdo? Solo quiero mencionar, no se preocupen, la próxima semana lo voy a hacer detalladamente. Miren la ecuación 4. Miren, esto que está aquí, recuerdan que les acabo de comentar que es como que la prima por riesgo. ¿Está bien? Miren, tiene que ser mayor o igual, podríamos decir, a una expresión que depende de la utilidad. U2' es la segunda derivada de la utilidad y U' es la derivada de la utilidad. Esta expresión menos U2' sobre U' se le conoce como la medida de aversión al riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, Martín puede ser más averso al riesgo que yo, o yo puedo ser más averso al riesgo que él. ¿Está bien? ¿De qué depende? Depende de mi función de utilidad. ¿De acuerdo? Entonces voy a aquí, lo que está diciendo, el mensaje de esta ecuación 4 es, la prima por riesgo depende de una medida de aversión a riesgo. Puede ser que Martín sea más averso al riesgo que yo, por tanto, él va a exigir mayor prima por riesgo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Pero esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué más vamos a ver la próxima semana? Me interesa analizar con ustedes, y voy a hacer un poquito de la matemática en la pizarra y también unas hojitas se las voy a colgar. Y quisiera que vean este cuadro, por favor.
Y en este cuadro en particular, noten, el ARA, ¿qué cosa es el ARA? Es la medida de absoluta de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Es una medida de riesgo solamente. Lo que me interesa es categorizar la demanda de los activos riesgosos. En el primer caso, que estoy aquí marcando con el puntero, es, note, me interesa que el activo riesgoso sea un bien normal. ¿Qué significa eso? Si aumenta mi riqueza inicial, aumenta mi demanda del activo riesgoso. ¿De acuerdo? En finanzas nos interesa el primer punto, la primera característica, un bien normal. Esto lo vamos a ver con detenimiento la próxima semana. ¿Por qué requerimos que sea un bien normal? Porque si es un bien normal, podemos aplicar todos los conocimientos que tenemos sobre equilibrio de mercado. ¿De acuerdo? Por eso nos interesa. Lo tercero que vamos a ver es una segunda medida de aversión a riesgo, que es la aversión al riesgo relativa. ¿De acuerdo? Que está relacionada con la anterior. Lo cuarto que vamos a ver finalmente es las funciones de utilidad que hay en finanzas. Y aquí me gustaría hacer algunos gráficos quizás en la pizarra, quizás los haga en el software, pero ya les mostraré. Esto nos interesa porque vamos a utilizar algunas de ellas. Por ejemplo, miren, acá tengo una función cuadrática, la primera que estoy marcando, ¿de acuerdo? Esta función de utilidad es interesante, pero miren cómo me da el bien. Es decir, el activo financiero se comporta como un bien inferior, no me sirve, ¿me dejo entender? Entonces no puedo utilizar esta función de utilidad. Ok. Bien, la segunda función de utilidad, la exponencial. Mire que me da una aversión al riesgo absoluto, esta en la primerita, y relativa, constante, ¿ok? Y el tipo de bien es un bien normal, en este caso, ¿de acuerdo? Miren la potencia simple, también es un bien normal, entonces me interesa. Entonces, nos va a ayudar a discriminar qué función de utilidad nos va a servir para nuestro fin. ¿Okay? Y finalmente, la próxima semana quisiera ver con ustedes una medida de aversión al riesgo como una medida global. Es decir, comparar. ¿Quién es más averso? ¿Tú o yo? ¿Martín o Kevin? ¿O William o yo? ¿Quién es más averso? ¿Está bien? Entonces, la teoría sugiere algunas cosas para poder categorizar quién es más averso que el otro. ¿Ok? Muy bien. Ya esos temas lo veremos la próxima semana. Denme un segundo aquí. Entonces, con lo que hemos visto el día de hoy, este miércoles tenemos la segunda clase presencial con Alfonso. Va a estar también grabada, entonces van a poder también acceder al aula virtual. Y yo les voy a dejar el día de hoy, mañana ya les envío el problem set para la próxima semana. ¿Cuál va a ser el problem set? Esencialmente van a aplicar lo que hoy día hemos visto, pero con algunas funciones de utilidad. ¿Está bien? Van a hacer la derivada con una función de utilidad tal, con una función de utilidad cuadrática, o qué sé yo. Y la idea es encontrar un poco el análisis. Les voy a pedir que repliquen lo que hemos visto hoy en la pizarra, por ejemplo, y un poquito evaluarlo de esa forma. Entonces, para terminar en esta tarde, solo quiero confirmarles el día de mañana, entre mañana y lunes, les entrego las notas del primer problem set. Por lo que yo he visto hasta ahora, todo está bastante bien trabajado, y los felicito por ello, de verdad. Y continuamos ya la próxima semana. Sí. Ok. Me avisan de Zeuplus que, chicos, vamos a abrir un foro para el segundo problem set. La idea del foro es que en ese foro podamos discutir. Entonces, si tienen algún comentario sobre alguna pregunta, los pueden escribir en el foro, ¿está bien? Respondámonos entre nosotros, alguna duda o algo. Si tienen alguna duda, escríbenlo en el foro, yo lo puedo responder con Alfonso, o entre nosotros mismos, todos nosotros nos vamos respondiendo algunas dudas, o comentarios, etcétera, sobre el problem set. ¿Ok? Genial, entonces, así quedamos, les agradezco mucho, los veo la próxima semana. Un abrazo, cuídense, chao, chao.